10 años en los que un solo hombre reescribió lo que significaba jugar al fútbol en Inglaterra. Pep Guardiola llegó al City en 2016 y se fue transformándolo todo. 6 Premier League, una Champions, muchísimas copas y un equipo que pasó de ser un club con dinero a ser el club a batir en el planeta entero. Y ahora se acabó, Pep se marcha y con él se cierra la etapa más gloriosa en la historia del Manchester City. Pero aquí no hemos venido a llorar el pasado, hemos venido a construir el futuro. Porque el City no se para, y el elegido para levantar esto desde cero es Enzo Maresca, un tipo que conoce la casa por dentro, que fue ayudante de Pep Guardiola y que ahora tiene la misión más complicada del fútbol inglés. No repetir lo de Guardiola, sino crear su propia historia y empezar de cero. Y no lo va a tener nada fácil, porque el terremoto no se queda en el banquillo. Bernardo Silva ya ha hecho las maletas, 10 años de leyenda que se va, y ojo porque Rodri y Rúben Díaz están en el aire y los rumores no paran de que podrían también salir vistiendo la celeste esta temporada o no. Así que esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy, coger este City post Guardiola con la salida de sus pilares fundamentales y con un entrenador nuevo que se juega la temporada sin red. Y vamos a reconstruirlo desde cero, desde los cimientos, con fichajes, su sistema, su identidad y todo lo demás. ¿Aguantará Maresca la presión de suceder a una leyenda como Pep o este City se nos derrumbará en la primera temporada? Pues señores, vamos a ver. Y como siempre, si queréis los mejores juegos de ordenador o de PlayStation, de Xbox, de cualquier plataforma, los tenéis que comprar en Eneba, señores. Tenéis los mejores descuentos y además por vuestras compras que hagáis os dan cashback, os devuelven un pequeño porcentaje de cada compra que luego se guarda en vuestro monedero y que podéis utilizar para futuras compras. Repito, tenéis absolutamente de todas las plataformas y además también tenéis aquí las tarjetas de PSN Plus, también las de Xbox para comprar vuestro online, para comprar vuestros juegos digitales, las tenéis también al mejor precio aquí en Eneba. Tenéis los links abajo en la descripción, así que si queréis los mejores juegos al mejor precio y con cashback los tenéis en Eneba, señores. Y ahora sí, vamos con la reconstrucción de este City. Y empezamos, como no, trayendo al City al fichaje que ya es totalmente oficial y que se convierte en el fichaje más caro de la historia del City y creo que en uno de los más caros de la Premier League, si no el que más, 135 millones por Elliot Anderson, que va a pagar o ya ha pagado el City al Forest por el mediocentro de Inglaterra. Y el segundo fichaje prácticamente ya cerrado también del City, Jeremy Monga, el extremo del Leicester City que entrenó Maresca cuando estuvo allí, lo ha pedido, se lo han traído, yo no sé si se va a quedar o no, pero es un joven prospecto inglés, extremo, bastante rápido, muy regateador, rollo un poquito Doku, así que, bueno, veremos, pero aquí tenemos el fichaje de Monga. Y una vez hechos los fichajes que ya son oficiales, vamos a ver qué tenemos actualmente en esta plantilla del City y qué es lo que se encuentra Maresca en este auténtico equipazo, ¿no? Este sería un poco, yo creo que el 11 tipo, más o menos, el que podría llegar a tener. Como veis, no he puesto a Rodri, porque todo parece indicar que Rodri yo creo que se va a marchar, o al menos eso parece de momento a día de hoy cuando estoy grabando esto. Pero es que es un auténtico equipazo, las cosas como son, o sea, tanto los titulares como el equipo suplente, además tienes un montón de posiciones cubiertas por muchos jugadores. La verdad que el City, pues está claro que es una de las mejores plantillas del mundo, tampoco hace falta tocarla mucho o fichar mucho para que ya sea una buena plantilla, pero obviamente Maresca pues querrá a algunos hombres de su confianza para darle un toque diferente a este City, ¿no? Dicho esto, lo que parece ser es que Savinho se va a marchar, todo habla a que podría marcharse al Tottenham. Luego también tenemos a Mateo Kovacic, que en principio yo creo que también se va a marchar, ya veremos dónde. Rodri, veremos a ver dónde termina. Se habló del Madrid, se hablaba también del Atlético, no sé, la verdad, no sé qué pasará con Rodri. Quizás se queda, puede ser que se quede, pero a día de hoy parece ser que se va a marchar, porque si no, no tendría mucho sentido estar fichando a Anderson por 135 millones y que además estén sonando jugadores como Bowadi o jugadores también como Camavinga, etcétera, etcétera, ¿no? Si no se van a ir mediocentros, es raro que estén fichando mediocentros. Así que bueno, una plantilla muy top a la cual le hace falta un par de retoques y que nosotros se lo vamos a dar ahora mismo fichando un par de cositas. Pues aquí vamos con otra incorporación más de un jugador que está sonando muchísimo. Malo gusto, el lateral derecho francés del Chelsea. Parece ser que Maresca quiere un lateral así, pues un poco más atacante, y teniendo ya a Rico Lewis en plantilla, es verdad que Nuno Méndez estaba por ahí por esa banda derecha, pero yo creo que lo va a pasar al medio del campo, y malo gusto que se viene para este nuevo City de Maresca para esa banda derecha. Aquí nos ha costado 35 millones, en la vida real se estaban hablando incluso de 70, que me parece una burrada porque malo gusto, sinceramente, a mí me parece un lateral
verlo bastante flojito, pero ya sabéis que los precios de la Premier League son así. Y vamos allá con el otro hombre que está sonando mucho en este mercado, Ayoub Bouadi, el mediocentro francés, de origen marroquí, que está jugando el Mundial con Marruecos, que la verdad que está haciendo un Mundial muy bueno, ha llamado la atención de muchos equipos, entre ellos el City, y con la posible marcha de Rodri, la verdad que es un jugador muy joven, que juega justo en esa posición, y la verdad que es un auténtico jugón, que para el equipo de Maresca sería, pues yo creo que una gran mejora y un jugador de rotación increíble junto con Anderson y demás jugadores que tienen en el medio campo. Y vamos allá con este fichaje que es un poco más a futuro, pero el City suele hacer muchas veces estos fichajes, como por ejemplo Jeremy Monga, Roberto, el delantero de River, que la verdad que ya sonó para el City, así que lo vamos a fichar y seguramente cederlo para que tenga minutos, pero a futuro quizás puede acabar siendo un muy buen jugador de plantilla, con muchísimo potencial este argentino, la verdad que muy jovencito, ha estado en el Mundial Sub-17 y la verdad que lo ha petado, así que lo hemos traído por 5 millones y oye, quién sabe, quizás es el futuro Julián Álvarez. Y por cierto chicos, si queréis el resto de la lista de fichajes realistas para haceros un modo carrera con este nuevo City de Maresca, que sepáis que tenéis ya el short o el clip o el reels, llámale como quieras, subido en mis otras plataformas, que las tenéis abajo en la descripción, tenéis el link ahí en TikTok, también de mi Instagram, tenéis ahí el vídeo para poder ver toda la lista de jugadores que podéis fichar. Nosotros hemos fichado de momento estos, pero si queréis más opciones tenéis ahí un vídeo exclusivo para vosotros, tanto en mi TikTok como en mi Instagram, y también estará seguramente por aquí por YouTube Short. Pues aquí lo tenemos señores, después de muchísimos años en el club, siendo uno de los capitanes, la venta de Rodri estaba claro que iba a llegar. Y ahí está, señores, venta al Real Madrid, que efectivamente se ha interesado en él, 62 millones más o menos nos van a dar, creo que está bastante bien, teniendo en cuenta la lesión que ha tenido, la edad que tiene y que le queda un año de contrato. La verdad que una venta espectacular, pero bastante dura. Y la otra gran venta que nos va a dejar muchísimo dinero, Savinho, que efectivamente se va a ir al Tottenham, unos 75 millones nos van a pagar, nada mal, y la verdad que el Tottenham se está dejando un auténtico dineral, pero el brasileño, tras una temporada, se marcha, señores, así que ahí está. Pues hemos debutado en la Premier y con victoria ante el Liverpool, primer partido de Maresca, y ahí está, 3-2, doblete de Anderson, además el nuevo fichaje, y de gusto, o sea, bueno, los dos fichajes marcando en el debut de la Premier League, esto es increíble. Pues ahora sí, terminamos el primer mercado de la era Maresca, vamos a ver un poco el resumen, como siempre, muchas cesiones de muchos jugadores jóvenes que tiene el City, para que vayan pillando minutos por ahí en otros sitios, también incluida la de Monga, que lo hemos fichado, pero como ya os he dicho, lo vamos a ceder, lo mismo pasa con Nipan, incluso con Vitor Reis, que el año pasado estuvo en el Girona, también Roberto, que lo hemos fichado, lo hemos cedido, así que mucha cesión joven, que ya veremos a ver cuánto suben de media a final de temporada. Luego mucha venta de jugadores que ya no nos servían o que no tienen mucho potencial, la venta de Calvin Phillips, por fin, fichaje desastroso por parte del City desde hace años. También el fichaje, o mejor dicho, la venta de Caboret, la venta de Mateo Kovacic, la venta de Grealish, por fin, que no lo hemos quitado encima. Ese fichaje por 35 millones de malo gusto. También esos 50 millones por Bouadi. La gran venta de Rodri por 62 millones al Real Madrid. La gran compra de Elliot, que aquí han sido menos que en la vida real, pero 70 millones nos hemos gastado en él, y la gran venta de Savinho por 75 millones al Tottenham, porque aquí pues básicamente con Cherki, con Semenyo, Foden y compañía pues ya no tenía sitio, así que buena venta que hemos sacado con el brasileño. Y así chicos es como se quedaría nuestra plantilla, con Jeremy Doku, Haaland y Cherki por arriba, detrás de ellos en principio Foden, luego Anderson y Reijers, aunque aquí bueno, supongo que también Nico y Bouadi tendrán algo que decir, Nico Reile por izquierda, también junto con Ainouri, que sería el suplente, luego Bardio con Rubén Díaz, pero ya sabéis que están Weji y Kushanov, luego también malo gusto por derecha con Rico Lewis e incluso Núñez si hace falta, Donnarumma en portería, y la verdad que creo que un banquillo espectacular, tampoco hace falta decir mucho más de este pedazo de plantillón que tiene el City, que no conozcáis ya, pero Echeverry, que se queda, el argentino, este año va a ser el suplente de Foden, vamos a ver qué tal lo hace, y arriba, pues bueno, Marmoush, que también puede actuar de delantero si tiene que descansar Haaland, así que muy bien el equipo que tenemos, plantilla espectacular, y vamos a ver qué tal va esta primera temporada de la nueva era de Maresca en el City. Pues estamos a mitad de esta primera temporada de Maresca y íbamos segundos hace un par de semanas, pero justamente en este último mes parece que el City ha remontado, eso sí, como veis está apretadísimo con el Arsenal, también ahí con el Liverpool, así que no va a ser fácil llevarse esta Premier League, pero Enzo Maresca lo está haciendo bien y de momento estamos líderes en febrero. Y en la Carabao Cup, ojito, porque estamos en la final, así que nos tocará esperar rival, todo parece indicar que puede ser el Tottenham, así que en esta parte, bien. Y en la Champions, la verdad que perfecto, oye, 7 partidos ganados, solamente uno empatado, hemos quedado segundos por detrás solamente de Fútbol Club Barcelona, así que perfecto, y la verdad que este City va de momento viento en popa hasta hace una temporada muy pero que muy buena.
Pues aquí estamos, primera final de la época Maresca frente al Tottenham en la Carabao Cup. Vamos a ver si nos llevamos el primer título de este episodio y también si Maresca se lleva su primer título con el City. Y pues ahí está, señores, 2-1, golito de Senesi para el Tottenham y nosotros que marcó Anderson y Marmoush. Así que ahí está, señores, primer título de la era Maresca. Pues aquí estamos, segunda final de la época Maresca, estamos en la final del FA Cup, en este caso frente al Fulham, que ha llegado hasta aquí, la verdad que bastante top el equipo de Londres, pero nosotros queremos esta copa también. Y chicos, el City que se lo lleva muy fácil, 3-0, gol de Ojito Echeverry, ahí está el argentino y doblete de Cherki. Bueno, qué final de Cherki, MVP claramente y segunda copa de la temporada. Y ojito porque no solo las copas, sino que la Premier League también se la ha conseguido llevar Maresca en su primera temporada. Qué locura, la verdad, 102 goles, 103 puntos, bueno, una auténtica barbaridad de temporada, chicos, la que ha hecho este City de Maresca, que la verdad, oye, no es fácil llegar a un club, que es verdad que tiene muy buenos jugadores, pero después de Pep Guardiola no era nada fácil y Maresca, señores, lo ha hecho y ha conseguido ganar la Premier, que el año pasado se le escapó frente al Arsenal de Arteta. ¿Y qué ha pasado en la Champions, señores? Bueno, pues en octavos tuvimos que eliminar 5-4 al Dortmund, la verdad que no fue nada fácil. En cuartos 5-2 al Inter, la verdad que siempre le tenemos bien pillada al equipo italiano. En semifinales 3-1 ganamos al Napoli. Ojo porque Madrid eliminó al Barça en semifinales, así que chicos, efectivamente tenemos finalaza City Real Madrid. Tú, vaya locura para poder completar una temporada increíble. Así que aquí estamos, señores, estos van a ser nuestros 11 guerreros para la gran final, comandados por Haaland arriba y por Rubén Díaz y Bardiol atrás. Así que, señores, finalaza frente al Real Madrid, podemos completar una temporada totalmente histórica y sería prácticamente para Enzo Maresca ganarlo todo en su llegada y sería, bueno, entrar por la puerta grande porque a Guardiola le costó muchos años levantar la primera Champions y oye, si Maresca lo consigue en su primera temporada, la verdad que sería totalmente increíble. Así que, señores, gana Maresca la Champions en su primera temporada en el City. Madre mía, señores, lo ganamos en penaltis, tú. ¡Qué locura! A ver. Gol de Doku, lo empató Vini. Nos fuimos a la prórroga, nada en la prórroga, y en penaltis falló Anderson, falló Mateo Nunes, pero metieron Foden, metió Doku, falló Tchouaméni. Y señores, el City es campeón y Maresca que entra por la puerta grande y dice: hey, Guardiola fue y es leyenda de este club, pero yo también quiero serlo. Y de momento con esta primera temporada, ojo, porque no ha empezado nada mal. Y para la locura de temporada la de este hombre, señores, Erling Haaland, que bueno, ya nos sorprende porque de este hombre ya poco podemos sorprendernos, pero 34 goles, nada mal, 27 de Semenyo, que esto sí que me ha sorprendido bastante, numerazos, también Marmoush, incluso Ryan Cherki, la verdad, ya en 87, muy bien, también Shiri Modoku, Elliot Anderson, primera temporada subiendo 4, Foden, que vuelve a ser ese gran Foden, 23 asistencias, máximo asistente del equipo, bien Foden, era importante recuperar a Foden para este equipo. Ojo con Nico González, que también ha subido bastante de media, Bardiol también brutal, ya lo hemos renovado y se va a quedar en el equipo. Mateus Nunes también, jugador importante, malo gusto, primera temporada, 3 de media, no está mal, la verdad que ha subido, lo mismo que Mateo Riley. Luego también Tijani Reiners, Echeverry, que ha subido 4, no está mal. Rubén Díaz, veremos si continúa una temporada más o no en el equipo. Ryan Ainobi con ese más 3, Bowadi, bueno, no ha jugado demasiado aún, pero aún así ha subido 2 de media. Kuchanos también, que ha subido 2, Marway también ha subido esos 2, y ojo con las cesiones, porque Nipan ha subido 4 en esta temporada, también nada mal, así que bueno, alguna pequeña subida por aquí. Vitor Reis también con ese más 2, Monga, ahí está, que fue uno de los fichajes, ha subido 3 en el Lyon. Roberto, el argentino, ha subido 3, ojito con Roberto para el futuro. Y bueno, la verdad que nada mal, también aquí incluso algunos suplentes, Donnarumma llegando a 91, la verdad que este City es un equipazo, poco más hay que tocar en este equipo, pero bueno, algunos ajustes hay que hacer. Y ahora que ya tenemos esta primera temporada que ha sido impresionante, dirás tú, vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Si ya lo ha ganado todo. Bueno, tranquilos, porque Maresca quiere superar a Guardiola y eso solo se puede hacer ganando los Champions, cosa que Guardiola solo pudo ganar una en este City. Así que vamos a por la siguiente temporada, a preparar esta plantilla y a ver si podemos de nuevo ganar los Champions. Pues chicos, en esta segunda temporada vamos a ver, porque la verdad que la plantilla que tenemos es difícil mejorarla, poco hay que tocar yo creo en esta plantilla para que siga funcionando bien como ya lo ha hecho esta temporada anterior. Lo hemos ganado absolutamente todo, Enzo Maresca que llega pues bueno, pues barriendo entero el club, pero las cosas como son, si queremos intentar que Maresca sea mejor que lo que hizo Guardiola, hay que intentar ir a por esa segunda Champions. Así que este año vamos a tener que volver a intentarlo. Han vuelto todos los jugadores jóvenes que habíamos cedido, algunos han subido
mucho de media, pero de momento no veo ninguno que se pueda quedar como para ser suplente o que tenga una media muy interesante. Así que creo que en principio vamos a volver a ceder a todos estos jóvenes. En principio creo que poco vamos a fichar, porque a no ser que venga alguna oferta muy buena para un jugador, en principio estoy contento con el rendimiento que han dado todos los jugadores y creo que lo que tenemos es una buena base. Es verdad que Rubén Díaz tiene 30 años, pero creo que de momento está aguantando bien, así que en principio de momento no vamos a cambiarlo. Es verdad que Malo Gusto me pone que ya no sube más de media, así que no sé si Lewis este año le superará o no, pero si la temporada que viene Malo Gusto sigue teniendo la misma media y no mejora, quizás podríamos ir a por un mejor lateral derecho, pero esta temporada de momento le vamos a aguantar ahí, así que en principio no vamos a tocar mucho a la plantilla y simplemente vamos a sacar a los jugadores que tengan que salir, porque la base es esta y ha funcionado bien, así que vamos a por este mercado en el cual creo que va a haber poco movimiento. Pues ahora sí, terminamos el mercado y ojo porque algún movimiento finalmente sí que ha habido, como siempre, como ya hemos dicho, las cesiones de los jugadores jóvenes que se han ido a otros equipos, entre ellos también pues Roberto, Nipan y Mukasa y tal. Ojo porque hemos tenido venta de Núñez, buena oferta del Barça y la verdad es que teníamos 5 jugadores en el medio, así que para que tenga más minutos Bouhaddi hemos decidido vender a Núñez. Luego, ojo con esto porque ha venido un ofertón de la Roma por Malo Gusto y como no subía más de media y sinceramente a mí no me gusta mucho, sé que es verdad que lo acabamos de fichar temporada anterior, pero le hemos sacado rendimiento económico y sinceramente hemos fichado a alguien que creo que es bastante mejor, que es Tino Livramento, que además terminaba contrato y que ya sonó en el City hace una temporada o así que lo iban a fichar, al final no acabó viniendo y a mí me parece un perfil mucho mejor para este City, así que por el mismo precio que lo hemos vendido hemos comprado a Tino y Tino pues es bastante mejor, así que creo que hemos salido ganando. Dicho esto, la plantilla, el 11 inicial es exactamente el mismo, solamente con la entrada de Tino Livramento por la derecha y luego en el banquillo, pues bueno, tenemos la novedad solamente de, Víctor Reis, que se va a quedar en el equipo como quinto central por si hay lesiones y tal y cual, y poco más, el resto es exactamente el mismo equipo. Es verdad que ahora con la salida de Núñez, pues Bouhaddi quizás tiene más minutos, o eso esperemos, y bueno, también veremos a ver qué tal lo hace Echeverry y también el bueno de Lewis, pues no, compartiendo banda derecha con Tino Livramento, así que vamos a por esta segunda temporada a ver si podemos repetir el gran temporadón que venimos de hacer. Porque además hemos empezado la temporada perdiendo a la Community Shield frente al Arsenal 2-3, así que la temporada ha empezado mal, perdiendo esa final, pero hemos ganado la Supercopa de Europa frente al Porto, así que tenemos nuestro segundo título europeo, pero el sextete, chicos, no lo hemos conseguido porque nos ha faltado esa Community Shield, o sea que es una pena, pero no ha podido ser, así que vamos a ver esta temporada lo conseguimos. Pues chicos, ahí está el Balón de Oro, se lo lleva Haaland, obviamente no podía ser otro después del temporadón, ganándolo todo con el City y también de haber metido la cantidad de goles que metió, estaba claro, así que ahí está, no cuenta como título para el club ni para Maresca, pero oye, el Balón de Oro se lo lleva Haaland, su primer Balón de Oro. Pues ya a mitad de temporada este City que va a por el invicto en la Premier, 70 puntos, 0 derrotas, solo un empate. Esto es una auténtica barbaridad, es una burrada, o sea, este City es, bueno, poco más hay que decir, ¿no? De este City, o sea, es que es una auténtica locura. En la FA Cup, bueno, de momento estamos en rondas tempranas, así que poco hay que ver, pero en la Carabao Cup, señores, estamos ya en la final después de haber eliminado al Everton, también al Leeds, palizón, al Burnley, lo mismo, al Brighton. Y en Champions, señoras y señores, pues bueno, hemos quedado en el top 8, pero ojo porque en la Champions sí que hemos perdido un partido y hemos empatado otro, así que no estamos ahí en ese top, pero bueno, al menos nos saltamos esa ronda de playoff, así que supongo que no está mal, pero cuidado porque en la Champions parece que estamos quizás un escalón por debajo de la Premier, así que vamos a ver, porque es nuestro gran objetivo de la temporada y no queremos palmar, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Pues aquí estamos en esa final de Carabao Cup que teníamos, ya la ganamos la temporada anterior y queremos volver a repetir con este pedazo de 11 que tenemos y con un Haaland ya de 94 de media, vaya auténtica locura, señoras y señores, repetimos título de Carabao Cup, sí o no, pues sí, aunque cuidado, ojo, lesión de Haaland, esperemos que no sea muy tocha, pero golito de Cherki, golito de Haaland, doblete de Haaland. Esperemos que no sea lesión gorda y larga porque... Gorda y larga, bueno, sí, vimos eso. Esperamos que no sea una lesión preocupante, porque si se pierde Haaland todo lo que queda de temporada, cuidado que nuestras aspiraciones a ganarlo todo bajan significativamente. Pues señores, estamos en los cuartos de final aún de la Champions, pero nos ha tocado doble partido el Real Madrid. ¿Y qué pasa? Que Haaland está lesionado un mes, le faltan aún 20 días para recuperarse, así que esta eliminatoria contra Madrid se la pierde seguro, y de hecho las semifinales de la Champions creo que también se las perdería. Como mucho podría llegar a una hipotética final. Nos toca intentar ganar al Madrid sin Haaland. Así que, bueno, vamos a ver cómo va el primer partido.
Pero ahí está, perdemos 0-1 chicos, gol de Valverde. No hay más lesiones al menos, pero sin Haaland, cuidado. Pues chicos, vamos a por el segundo partido, a intentar remontar en el Bernabéu con lo que ello conlleva. Tampoco juega Gvardiol por sanción, ni Haaland por la lesión que aún tiene. Así que chicos, como nos remontemos, estamos fuera de la Champions. Madre mía, tú. En penaltis. Metido todos. Ah, no, falló Foden y falló Anderson. Pero luego han fallado Vini y Bellingham y falla Tchouaméni. Y eliminamos a Madrid en penaltis, tú. Ostras, increíble. Y sin Haaland, gol de Anderson, gol de Doku. Luego había metido Vini. Pero, señores, en penaltis conseguimos eliminar al Madrid. Madre mía, pues acabamos de hacer una machada increíble. Pues ahora estamos en las semis y nos toca al Barça. Madre mía, vaya recorrido estamos teniendo. Y, ojo, porque a Haaland le faltan 3 días para recuperarse. No hemos querido forzar, ¿vale? Porque es el partido de ida y queda el de vuelta. Así que nos vamos a jugar a ir sin Haaland en este primer partido. Y en el segundo de vuelta ya estará en Inglaterra. Así que chicos, 1-1, bien, buen resultado allí en el Camp Nou. Y ahora sí, en la vuelta va a poder estar Haaland. Pues ahí está, señores, volvió el bicho, volvió el cyborg, volvió el mejor jugador del equipo. Ha perdido un punto de media con esta lesión de un mes, pero bueno, no pasa nada. Señores, estamos a 90 minutos de nuestra segunda final consecutiva de Champions. Así que vamos allá, ha vuelto el bicho, ha vuelto el cyborg. Si sin él hemos ganado, hombre, yo creo que con él deberíamos ganar, ¿no? Pero ahí está, señores, 3-2, 4-3 en el global, gol de Haaland. Pero espérate que es que ahora encima cae Cherki, madre mía. Cae Cherki, pero bueno, está Haaland. Y señores, estamos en la final de la Champions de nuevo. Pues espérate, porque tenemos problemas. Señores, ha vuelto a caer Haaland, esta vez por una distensión en el cuádriceps. Va a estar 2 semanas fuera. Creo que llega a la final de la Champions. El problema es que Cherki se ha roto el cruzado. No, ha tenido unas 15, creo, en el ligamento. Está 6 días fuera. ¿Qué pasa? Que tenemos la final de la Copa, ¿vale, chicos? Así que Semenyo va a tener que jugar, va a tener que jugar también Marmoush. Haaland, que va a llegar a la final de la Champions, pero se pierde esta final de la FA Cup. Lo mismo pasa con Cherki. Y pues nada, señores, en esta final va a jugar Trafford en portería. Y chicos, final de la FA Cup frente al Crystal Palace, que tiene también, creo, un auténtico equipazo. De hecho, creo que tienen a Endricky, incluso. Pero ganamos 2-1, incluso sin 2 de nuestras estrellas. Golito de Semenyo, doblete de Semenyo. Y otra FA Cup que nos llevamos, chicos. Qué auténtica locura. Cuarta copa ya. Madre mía. Pues chicos, aquí estamos, final de la Champions. Paris Saint-Germain va a ser nuestro rival. Ojo porque Haaland está tocado aún. Bueno, por mí que le falta un día de recuperación. Pero bueno, obviamente va a jugar. Lo infiltramos, yo qué sé, le hacemos lo que sea. Pero tiene que jugar esta final, chicos. Así que, bueno, final que se juega en el Metropolitano. Puede ser la segunda Champions consecutiva de Maresca. Y con esto superaría a Guardiola, bueno, al menos en cuanto a Champions, no digo en cuanto a importancia en el club, ni en cuanto a la leyenda que es Guardiola, obviamente, con todo lo que ha conseguido, pero sí que es verdad que, hombre, pues ya tendría 2 Champions. Así que, señores, consigue el City su segunda Champions con un Haaland que no llega al 100%. Perdemos en penaltis, falló Marmoush, falló Semenyo. Y, señores, perdemos la final de la Champions. Marcó Doku, marcó Marmoush. Jugó Haaland todo el partido, creo. Sí. No. Marmoush entró en el 45. Y se pierde la final de la Champions. Pero sí que se ha vuelto a ganar la Premier League. Y además, madre mía, vaya Premier League, señores. 112 puntos. Solo un partido empatado. Los hemos ganado todos, menos uno. 0 derrotas, invictos. Liga que va a ser difícil de superar. Qué auténtica locura, solo 15 goles en contra, 105 a favor. Vaya auténtica barbaridad, señores. Esto es inimaginable, ganar esta Premier League, vale por una Champions. O sea, ganar una liga así y encima una Premier con la de equipazos que hay. Una locura, la verdad. Lástima que se nos escapó la Community Shield al principio de temporada, pero nos hemos llevado a la FA Cup, habiendo eliminado también por ahí al United, al Birmingham, al Aston Villa, que no está nada mal. Nos hemos llevado también la Carabao Cup de nuevo, triplete nacional. Nos ha faltado la Champions, una pena, pero bueno, al menos hemos vuelto a llegar a la final después de haber eliminado al Barça, al Madrid, luego en octavos también tuvimos que eliminar al Mónaco. También nos hemos llevado a la Supercopa, así que temporadón de nuevo del City, que vuelve a ganarlo todo, menos esta vez la Champions League. Y fijaos la locura que es esto, que Haaland viene de ganar el Balón de Oro e incluso en una temporada en la que ha estado un mes y medio lesionado, ha metido 45 goles. O sea, es una auténtica barbaridad, es un robot este tío. O sea, 45 goles, 54 partidos. Luego, el temporadón de Elliot no tiene ningún tipo de sentido, la verdad, fichaje histórico del City. Marmoush también, que ha tenido que tirar del carro cuando Haaland pues ha estado lesionado y la verdad que no ha hecho nada mal. Foden también muy bien, numerazos, 28 asistencias. Gianni Doku, buenos números. Cherki también más de lo mismo. La verdad que muy bien el equipo en general, o sea, poca queja hay. Echeverri también ha subido 3. Nico González ha subido otros 2. Livramento, muy buena primera temporada, ha subido 3.
Nico Riley más de lo mismo, la verdad que todo el equipo mejorando y subiendo de media, también incluso Bowati, muy bien, la verdad, poca queja. Rico Lewis ha subido 4, brutal, Monga que ha subido también 2, de las sesiones, pues bueno, alguna subida de media interesante también que vemos por aquí, incluso con Nipan y compañía. Vitor Reis ya en 80, no está nada mal, Trafford subiendo 2 de media, Donnarumma 92, la verdad que es un equipazo, que os voy a decir que no sepáis, pero se nos ha escapado esa segunda Champions, así que creo que vamos a hacer un tercer y último intento para ver si Maresca puede intentar traer esa segunda Champions que no consiguió Guardiola. Pues ya estamos aquí, tercera, y veremos si última temporada con este City, porque, bueno, como siempre, hemos vuelto a ceder a algunos jugadores, hemos vendido a Heskey porque ya no, bueno, ya no subía más de media, y hemos hecho la venta de Kusanov, ahora veréis el porqué. Y es que este sería nuestro 11 esta temporada, Nico González pasa a ser ya, creo, titular junto a Anderson en el medio, y ¿por qué hemos vendido a Kusanov? Pues porque se va a quedar Vitor Reis, ¿vale, chicos? Vitor Reis sigue teniendo un potencial increíble, 22 años, así que hemos decidido vender a Kusanov y quedarnos con el brasileño para hacer un pequeño cambio ahí. Además de que también esta temporada nos hemos quedado con Roberto y con Nipan por tener algo más de rotación, ya que el año pasado con las lesiones, pues bueno, quizás se puso un poco complicado en algún punto de la temporada y no queremos que eso nos vuelva a ocurrir. Así que nos hemos quedado con más banquillo que la temporada anterior. Es verdad que seguramente no tengan demasiados minutos, pero al menos tenemos una plantilla un poquito más amplia. Y dicho esto, yo no sé qué pasa con la Community Shield, pero la hemos vuelto a perder en penaltis frente al Arsenal 5-3. O sea que no hay manera de ganar la Community Shield, pero bueno, no es lo que nos importa, queremos la Champions. Así que vamos a ver si en esta tercera temporada la volvemos a ganar. Pues efectivamente, señores, Haaland, que se lleva su segundo Balón de Oro consecutivo, incluso habiendo perdido la Champions después de los numerazos que hizo la temporada pasada y ganando ese pedazo de Premier League y los otros títulos que también nos llevamos. Pues aún así, señores, segundo Balón de Oro consecutivo para Haaland. Ojo, cuidado. Pues estamos a mitad de esta tercera temporada. De momento en la Premier seguimos sin tener rival, así que creo que se viene la tercera Premier consecutiva bastante fácil. En la FA Cup, de momento, seguimos ahí en rondas tempranas. En la Carabao, de nuevo, estamos a la final, esta vez frente al Tottenham, después de eliminar, ojo, 6-1 al United. Vaya auténtico palizón, también al Brentford, también por aquí al Newcastle. Pues en la Champions, de nuevo, top 1, 8 de 8, así que ojo, porque esta temporada parece que en la Champions sí que andamos más fuertes, así que vamos a ver si conseguimos llegar de nuevo a la final y si tenemos esa opción de poder llevarnos la orejona de nuevo. Pues vamos allá con una nueva final, de nuevo en la Carabao, vamos a ver si es la tercera temporada seguida que conseguimos levantarla. Y efectivamente 3-0, golitos de Marmoush, de Way y de Haaland, como no, para levantar la tercera Carabao consecutiva. Pues señores, estamos en la final de la FA Cup, de nuevo, otra temporada más, y ojo porque jugamos sin nuestra pareja de centrales titulares, porque Rubén Díaz sigue lesionado, de hecho se va a perder lo que resta de temporada, y Bardiol está sancionado, así que nos toca jugar con Vitor Reis y con Weji, que es uno de los capitanes del equipo, así que vamos a ver si levantamos esta copa. Y madre mía que si la levantamos, 4-1, golitos de Marmoush, Haaland, y bueno, hat-trick de Haaland en la final. Bah, este tío va solo, macho, se le caen los goles, es impresionante. Pues señores, aquí estamos, hemos vuelto a llegar a la final de la Champions, pero esta vez, ojo, porque viene el coco, viene el Real Madrid y encima jugamos en Old Trafford, en casa de nuestro archienemigo, el United, así que tiene cine esta final, pero muy complicada, la verdad. El año pasado contra el PSG, este año contra el Madrid, al menos, yo que sé, llevamos 3 finales seguidas, una ganada, otra perdida, vamos a ver cómo desempatamos esto. Y señores, nos llevamos la Champions, gol de Marmoush, gol de Haaland, cómo no. Señoras y señores, el City vuelve a ser campeón de Europa y Maresca supera a Guardiola ganando su segunda Copa de Europa. Increíble. Además de otra Premier histórica en la cual solo hemos perdido un partido, es peor que la temporada anterior, pero bueno, sinceramente, haciendo 109 puntos, un partido perdido, otro empatado, creo que es una auténtica barbaridad. La verdad es que no sé qué ha pasado con el Community Shield, no hemos conseguido ganarla en ninguna temporada, pero oye, ¿qué más da, señores? Si hemos ganado la FA Cup frente al Arsenal después de eliminar también al United, al Tottenham, al Leicester City, hemos ganado la Carabao Cup, la Supercopa este año no la jugamos por haber perdido contra el PSG, pero volvemos a ganar una Champions después de eliminar 4-0 al Arsenal, después también 5-0 al Inter y también 6-1 al Leipzig. La verdad que hemos dominado completamente esta Champions. Y el que sigue dominando todos los registros es pues este hombre, señores. ¿Qué voy a decir del Cyborg? Creo que cada temporada ha ido metiendo más goles, este año 57, o sea, volver a ganar su tercer Balón de Oro seguido. 22 goles de Marmoush, Cherki, la verdad que una locura este equipo, es que tiene poco sentido la verdad lo del City. 92 ha llegado Anderson, fichajazo, también Weji en 89, ojo Nico González con 90, también Matt O'Reilly, Roberto, ojo cuidado, 25 partidos, 5 goles, nada mal la verdad. Livramento llegando a 87, ojo Abdoulaye Ba, que 35 partidos jugados con el Brighton.
Everton no está nada mal. Hay Nouri también en 89. Nada, es una locura. La verdad, incluso las cesiones, algunos bastante buenos números y muy buenas subidas de media. La verdad que Víctor Reis, incluso también siendo suplente, ha subido 4. Rubén Díaz, que se ha pasado mucho tiempo lesionado, aún así también ha subido 2 de media. La verdad que el equipo es un auténtico abuso, chicos, pero todo parece indicar que este nuevo proyecto de Enzo Maresca en el City tiene buena pinta. Es verdad que la base del City ya es muy buena, pero intentar superar a Guardiola es prácticamente imposible. Veremos si al menos consigue levantar los mismos títulos que hemos levantado nosotros, que ya sería increíble. Yo sinceramente lo dudo, aunque el City creo que va a volver a dominar en Inglaterra. Ya lo veremos si me equivoco o no. Esperemos que no, porque yo soy más fan del Liverpool, ya lo sabéis. Pero aún así, espero os haya gustado muchísimo este episodio, quizás un poco más corto de lo normal, con el City y con este nuevo proyecto de Maresca, que veremos si es tan ilusionante como en este episodio o no. Chao, chao.